Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Uriña y en esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al video 3.6-15. Bueno, comenzamos. Como siempre, colocaremos nuestros nodos. Es el nodo A, B, C, D, I, E. Este es un multímetro. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuánto es el voltaje? Porque está en modo voltaje. Está midiendo el voltaje en paralelo con esta resistencia. En concreto, nos está diciendo que el voltaje de C a D es igual a nada más y nada menos que 6 volts. Por lo tanto, otra declaración que podemos hacer. De esta fuente de voltaje sale una corriente que voy a llamar la I total, por lo tanto entra una I total, que no sabemos cuánto vale. Y aquí se obtiene una corriente que voy a llamar I2. I1, ¿por qué no? Y aquí otra corriente que la voy a llamar I2. De modo que la corriente I1 va a ser igual a ¿qué cosa? El voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje que hay de C a D, que dijimos que son 6 volts, dividido entre la resistencia. En este caso son 30 amperes. 30 entre 6, 5. Esto nos da un quinto de amper de la corriente I1. Por lo tanto, la corriente I1 es igual a un quinto de amper. Muy bien. ¿Qué prosigue? Ya conocemos cuánto es la corriente I1. Ah, perfecto. Conocemos cuánto es la resistencia acá, por lo tanto podemos obtener el voltaje que hay de B a C utilizando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente, que en este caso son un quinto de ampere, multiplicado por la resistencia, que son 10 ohms, es igual a el voltaje. Entonces 10 entre 5, 2. ¿2 qué? 2 volts. ¿Y qué es esto? El voltaje que hay de B a C. Entonces conocemos el voltaje de B a C, conocemos el voltaje de C a D y también conocemos cuánto es el voltaje de D a E. ¿Por qué conocemos ese voltaje? Porque aquí, como no hay ningún elemento de circuito, podemos decir que el voltaje aquí es igual a 0. El voltaje de B a D es igual a 0, por lo tanto, el voltaje de E a D es igual a 0 también. Pero pues ya lo sabemos, así que nos quita espacio. Bueno, entonces conocemos el voltaje de B a C, el voltaje de C a D, el voltaje de D a E, utilizando la ley de Kirchhoff del voltaje. ¿En qué zona? De B a C, de C a D y de D a E. Y pues de E a B, pues podemos obtener cuánto es el voltaje de E a B. Entonces, el voltaje de B a C, lo voy a ir escribiendo. El voltaje de B a C, ¿cuánto dijimos que es? 2 volts. Más el voltaje de C a D, que ¿cuánto dijimos que es? El voltaje de C a D, 6 volts. Más el voltaje de D a E, que dijimos que son 0 volts. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. 0 volts. Más el voltaje de E a B, que es el voltaje que no conocemos. Esto nos tiene que dar igual a 0, igual a 0. 2 más 6, 8. Por lo tanto, el voltaje de E a B es igual a, pasando al otro lado, menos 8 volts. Por lo tanto, el voltaje de B a E es igual a 8 volts. Perfecto. Ah, aquí lo tengo bajo por si no lo pueden ver. Avísenme. Ahora sí. Conocemos el voltaje, conocemos el voltaje, conocemos el voltaje, conocemos el voltaje. ¿Qué nos hace falta aquí? Conocer la resistencia para conocer la corriente o conocer la corriente para conocer la resistencia. Ese es mi gato, por si se lo preguntan. Ahora, ¿qué más nos da el circuito? Ah, pues el circuito también nos dice que el voltaje de E a es igual a menos más menos 12 volts. ¿Qué otra cosa nos dice? Que tenemos el voltaje de A a B, no lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Pues, calcularlo, tal vez. A ver.
Utilizando la ley de Kirchhoff, voltaje sobre resistencia. No conocemos la corriente, pero... un momento. Si me tardo mucho, se los pongo en los comentarios. Quinto. Me troné la espalda. El voltaje de A lo conocemos. El voltaje de B a E no lo conocemos. Pero podremos hacer una trácala. Utilizando las leyes de Kirchhoff, tal vez. A ver, ¿qué podemos hacer? El voltaje de AB lo podemos sacar como la intensidad por la resistencia. El voltaje de EA ya lo tenemos que son 12 volts. El voltaje de BAE lo podemos sacar como la corriente por la resistencia. Hay algo que no estoy viendo. Aunque simplemente no recuerdo. ¡Mikel! Mi gato. ¿Cuánto tiempo de video va? Van 6:29 minutos. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Ideas? ¿Alguna idea? A ver. Creo que súper sí me estoy tardando. Espera, ¿cómo que no conocemos el voltaje de BAE? Si lo acabo de calcular. Acabo de calcular el voltaje de BAE, que es este. El voltaje de EA es este. Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff, disculpen por tanto. Ahorita les pongo en qué minuto tuve esta laguna mental. Ley de Kirchhoff de voltaje de A a B, de B a E y de E a A. Ok, entonces tenemos que el voltaje de A a B es igual a ¿cuánto? Pues no sabemos. Siguiente. El voltaje de B a E, ¿cuánto es? El voltaje de B a E son 8 volts. Más el voltaje de E a A tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto es el voltaje de E a A? Ah, pues son menos 12 volts. Y este es igual a 0. Despejando el voltaje nos queda que 8 menos 12 menos 4 volts. Pasando al otro lado nos quedan 4 volts. Y es el voltaje que hay aquí. Y de hecho creo que es todo. No, ¿cómo hacer todo? Como conocemos este voltaje, que es el voltaje de BAE. Perdón. Obteniendo el voltaje de AB, podemos calcular la corriente total, que es la corriente que también pasa por AB, que es igual al voltaje, o sea, 4B, dividido entre la corriente, que son 10 ohms. 4 décimos, pero lo podemos poner como 2/5. Muy buenos, muy buenos. 2/5 de ampere es igual a la corriente total. Utilizando la ley de Kirchhoff, ¿si están viendo? Si no están viendo, avísenme. Ley de Kirchhoff de la corriente en el nodo B. Podemos decir que I total es igual a I1 más I2. ¿Qué nos falta por conocer? I1. Entonces I1 es igual a IT menos I2. IT dijimos que es 2/5 de ampere. Menos I2, que es redoble de tambores. No, estoy haciendo mal. I2 es igual a IT menos I1. I1 es igual a 1/5 de ampere. 2/5 menos 1/5, 1/5. ¿Y qué es esto? La corriente I2.
Por lo tanto, ya conociendo la corriente I2, podemos calcular la resistencia R1 que nos pide el problema. La resistencia R1 es igual al voltaje. El voltaje que hay de VAE dividido entre la corriente. En este caso es la corriente I2. ¿Cuánto es el voltaje que hay de VAE? 8 volts divididos entre 1/5 de ampere. El inverso del inverso de 5, pues 5. Bueno, de 1/5, 5. 8 por 5, 40. Eso nos da un total de 40 ohms en la resistencia R1. Y hemos resuelto el circuito y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.